Mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado, asesinado y descuartizado hace 14 años y aún no tenemos justicia. He aprendido a vivir con este dolor, pero la pérdida creo que cada día me pesa más. Fue el 11 de junio de 2005 cuando Hugo Alberto Wallace Miranda fue privado de su libertad en Plaza Universidad, ubicada en la Ciudad de México. Un caso que marcó a México, un crimen que generó indignación y una madre convertida en símbolo de justicia o de manipulación. Entonces yo fui, empecé a hablar por teléfono y a decir, oiga, mi hijo no llegó a dormir, quiero levantar una denuncia, no me dejaron. Me dijeron que tenía que pasar 72 horas para poder iniciar una averiguación. Lo más que logré, Marisa, fue reportar a Locatel como robada la camioneta. Esto no es solo el caso Wallace, es una historia de poder, medios, justicia y muchas preguntas sin respuesta. Todo comenzó el 11 de julio del 2005. Hugo Alberto Wallace Miranda, un empresario, desaparece después de acudir a un cine en la Ciudad de México. Isabel Miranda, su madre, lanza una búsqueda personal sin precedentes. Pone espectaculares por la ciudad con los rostros de los supuestos responsables. Presiona públicamente a las autoridades para que empiecen las detenciones. Dato curioso: Isabel Miranda usó publicidad privada para difundir su versión del caso. Fue pionera en hacer investigación ciudadana de alto impacto mediático. En 2006, el gobierno responde. Detienen a varias personas, acusándolas del secuestro y asesinato de Wallace. Se difunden confesiones, testimonios y reconstrucciones del crimen en televisión nacional. Otro dato curioso: la detención de Brenda Quevedo, una de las acusadas, se dio en Estados Unidos y fue extraditada sin pruebas concluyentes. A la fecha, lleva más de 15 años en prisión preventiva. La narrativa oficial es clara. Crimen resuelto, Isabel Miranda recibe múltiples premios y su imagen como madre valiente se consolida. En 2010, Isabel Miranda es reconocida por el gobierno de Felipe Calderón con el Premio Nacional de Derechos Humanos. En 2012, es candidata al gobierno del Distrito Federal por el PAN. Un par de datos curiosos. Durante su campaña utilizó parte de la estructura de su organización Alto al Secuestro como plataforma política. Se convierte en figura pública constante en programas de televisión como Tercer Grado, Hechos, Primero Noticias y columnas en El Universal. El otro, muchos medios replicaron su versión sin contrastar con otras fuentes. La mayoría de los detenidos fueron exhibidos como culpables sin juicio previo. Pero con los años, algo no cuadra. Periodistas como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga comienzan a investigar a fondo. Publican pruebas, testimonios y documentos, por lo que se denuncia que nunca hubo cuerpo, que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, que hay actas de nacimiento falsificadas, que incluso la escena del crimen fue reconstruida con inconsistencias. He aquí su dato curioso. En el libro El falso caso Wallace se muestra que Hugo Alberto podría estar vivo y que su identidad habría sido cambiada. La versión oficial empieza a desmoronarse y la ONU decide intervenir. En 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluye que los acusados han estado detenidos de forma injusta. La organización recomienda su liberación inmediata. He aquí, a pesar del pronunciamiento de la ONU, ninguno de los implicados ha sido liberado. Algunos llevan hasta 18 años en prisión sin sentencia. Se revelan también actos de hostigamiento contra periodistas críticos. Miranda de Wallace ha denunciado a reporteros e incluso promovido acciones legales contra ellos. Hoy en día, el caso Wallace sigue abierto. La justicia mexicana no ha resuelto los recursos de revisión. Los acusados siguen presos y no hay certeza legal de la muerte de Hugo Alberto. Los medios que antes aplaudieron la historia han guardado silencio, o en el mejor de los casos,
matizado su postura. Algunos acusados han solicitado asilo político en Estados Unidos desde prisión, argumentando persecución y tortura del Estado mexicano. ¿Qué pasa cuando una historia es tan poderosa que nadie se atreve a cuestionarla? ¿Qué ocurre cuando la justicia se mezcla con el poder político, la popularidad mediática y el dolor legítimo de una madre? El caso Wallace no es solo sobre un crimen, es sobre cómo se construye una verdad oficial y sobre cuánto cuesta intentar desmontarla. La verdad, aún hoy, sigue en disputa. El análisis del caso Wallace pone en evidencia serias transgresiones a los principios éticos y legales que rigen el periodismo y la comunicación en México. Diversos medios de comunicación, en su cobertura del caso, vulneraron principios fundamentales como la veracidad, la independencia editorial y la responsabilidad social. Además, se violaron derechos de las audiencias, garantías constitucionales y normas establecidas en leyes federales, al presentar información parcial, no verificada y orientada al sensacionalismo. Esta situación ejemplifica cómo un ejercicio irresponsable del periodismo puede dañar profundamente la percepción pública, los derechos de los involucrados y la confianza en los medios. Principios ontológicos del periodismo. El principio de veracidad fue comprometido cuando algunos medios presentaban las versiones oficiales como verdad absoluta, sin contrastarlas. La independencia editorial también se puso en duda, ya que Isabel Miranda tuvo acceso privilegiado a medios y autoridades. La responsabilidad social del periodismo quedó relegada frente al interés por el impacto mediático. La integridad profesional se afectó cuando no se verificaron testimonios clave y el supuesto servicio a la ciudadanía terminó por reforzar narrativas de criminalización sin juicio justo. Códigos de ética de medios de comunicación. Por ejemplo, el Código de Ética de Televisa establece que el periodista debe comprobar la veracidad de la información antes de difundirla. Sin embargo, varios reportajes de la época basaron sus notas en filtraciones oficiales y declaraciones sin evidencia sólida, violando este principio. Derecho de las audiencias. Los artículos 256, 257 y 258 de la Ley Federal de las Telecomunicaciones y Radiodifusión protegen a las audiencias de exigir información veraz, protección de derechos humanos y acceso a contenidos libres de prejuicios. En el caso Wallace se vulneraron estos derechos al omitir información crítica y difundir oficiales como definitivas y criminalizar a los presuntos responsables antes de una sentencia. Derechos constitucionales, artículos 6 y 7. La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares de la democracia. No obstante, la cobertura del caso Wallace mostró cómo un uso irresponsable de estos derechos puede limitar la verdad y manipular la percepción pública, afectando el acceso a la información veraz y equilibrada. Principios que limitan estos derechos, el derecho al honor y un buen nombre de los acusados, fue vulnerado cuando los medios lo expusieron como culpable sin sentencia. La vida privada fue afectada al divulgar detalles personales de los presuntos implicados. Además, ignoró el derecho a réplica y rectificación, fundamentales para equilibrar versiones en medios, y aplicación de artículos de leyes federales específicas, ley de amparo que protege a las personas contra actos de autoridad que vulneran derechos humanos, Código Nacional del Procedimiento Penal que garantiza la presunción de inocencia. La cobertura mediática del caso Wallace frecuentemente desconoció estos principios, presentando como hechos consumados procesos judiciales en curso. El caso Wallace no solo puso en evidencia las fallas del sistema de justicia, sino también las grietas éticas del periodismo. La verdad se construyó más desde el poder mediático que desde las pruebas. Se vulneraron principios fundamentales, la veracidad, la responsabilidad social, los derechos de las audiencias y la presunción de inocencia. Hoy, a casi 2 décadas, los medios callan, la justicia no resuelve y la verdad sigue en disputa.